todos, me da gusto saludarlos, espero que se encuentren bien. Y hoy vamos a continuar con las cápsulas de fe. Durante todos estos días hemos escuchado que nos han compartido acerca de hombres y mujeres que alcanzaron un gran testimonio por la fe que mostraban en Dios. Pero quizá actualmente como creyentes podemos preguntarnos cómo lo hicieron, porque a lo mejor nos hace falta mucho a nosotros tener ese nivel de fe y confianza que mostraron en Dios. Y al leer la palabra me doy cuenta que cada uno de ellos tuvieron que pasar por pruebas y aflicciones para ejercitar esa fe. El día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje que hizo grandes cosas para el reino de Dios, que es el apóstol Pablo. Y su vida de este hombre se divide en dos etapas. Una cuando aún no era creyente y la segunda cuando ya conoció a Jesucristo. ¿Y por qué lo podemos mencionar así? Porque la historia nos dice que él era un hombre que se llamaba Saulo, que nació en Tarso. Él era descendiente de la tribu de Benjamín. Él recibió su primera instrucción precisamente en esta ciudad, en Tarso. Era un joven que tenía por oficio construir carpas, a eso se dedicaba. Aparentemente Saulo se cree que estaba estudiando para ser un rabino, y esto lo podemos ver por el gran celo que mostraba para las tradiciones fariseas. Era un hombre que perseguía a la iglesia, perseguía a todos aquellos que proclamaban el nombre de Jesucristo. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 8, en el verso 3, y la palabra dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Podemos ver que era un hombre frío, un hombre sanguinario, que no le importaba si eran hombres o si eran mujeres. Dice que los arrastraba, los sacaba de sus casas arrastrando y los llevaba a la cárcel. Sin embargo, un día él se encuentra con Jesucristo. Dice que cuando él iba a la ciudad de Damasco precisamente a seguir capturando cristianos para meterlos a la cárcel, Jesús se le aparece, y eso lo podemos ver en el capítulo 9, igual de Hechos, del verso 3 al 5, y dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí podemos darnos cuenta que Jesús lo encuentra porque tenía un propósito en él. Después de ser un hombre sanguinario, de ser un hombre que perseguía a la iglesia, él se encuentra con Jesucristo, y ahora esto iba a marcar su vida completamente. Ahora él iba a ser un instrumento que Dios iba a usar para llevar el mensaje de salvación. Sin embargo, esta tarea pues para él no le iba a ser fácil, porque iba a encontrar oposición, iba a experimentar ahora lo que era ser perseguido, apedreado, encarcelado, azotado. Y un ejemplo de esto lo podemos ver igual en el capítulo 16 del libro de Hechos, en el versículo 22, del 22 al 26, y dice: se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí podemos ver que él estaba padeciendo también esa persecución. Ya lo habían encarcelado precisamente por proclamar el nombre de Cristo. Sin embargo, dice que él, aunque estaba, después de haber sido azotado, de haber sido golpeado, está con Silas cantando himnos y orando. Y podemos ver que Dios es tan fiel que en ese terremoto
hace que él quede libre. Podemos ver que Dios es un Dios de segundas oportunidades, porque a pesar de que él fue un hombre malo en el pasado, Dios ya lo estaba ocupando para anunciar el mensaje de salvación. Entonces, en la vida de Pablo podemos ver esa entrega después de que tú conoces de Dios. Y actualmente en lo que estamos viviendo debemos mostrar esa fe y esa confianza en seguir esperando a que Dios haga su voluntad en todo esto. Pablo, en todas las cartas que él escribió, él exhortaba a las iglesias a que practicaran el amor. Yo te invito a que en este tiempo que tenemos que estar en casa, que no podemos salir, lo aprovechemos para leer la palabra de Dios. Necesitamos ejercitarnos espiritualmente, y esto lo vamos a hacer con la lectura, con la meditación de la palabra, orando, ayunando, y sobre todo porque son tiempos difíciles donde necesitamos estar de la mano de Dios para atravesar todo esto. A mí me gusta mucho la carta que él escribe a Timoteo, porque en 1 Timoteo 1:19, Pablo exhorta a Timoteo precisamente a practicar el amor, a tener un corazón puro, a tener una conciencia limpia y una fe no fingida. Entonces todos estos días hemos estado hablando acerca de la fe, pero tiene que ser esa fe no fingida, esa fe que hace que verdaderamente Dios obre a nuestro favor. Dios se reveló al hombre por medio de un libro, entonces lo que nos hace falta a nosotros es leer para conocer más acerca de ese Dios grande y maravilloso que está precisamente en la Biblia. Entonces yo te invito a que estos días te esfuerces en leer la palabra, que seas un verdadero seguidor de Cristo, no de las redes sociales, porque muchos se han desviado precisamente por estar enfocados en otras cosas. En las redes sociales, en las noticias vemos muchas malas noticias, pero si tú vas a la palabra, vas a conocer las buenas nuevas que tiene Dios para la humanidad, y que todo este tiempo que tengamos que estar en casa, pues lo aprovechemos de la mejor manera. Yo hoy te invito a eso, a que te esfuerces, a que seas un verdadero seguidor de Cristo, y sabemos que son tiempos difíciles, pero es tiempo de apagar la angustia y encender la fe. Esto es lo que yo me tocó compartir acerca de la vida del apóstol Pablo, y si quieres conocer más, pues te invito a que leas todas las cartas que él escribió, ahí vas a conocer más acerca de su vida. Y pues es todo, me dio gusto compartir esta palabra, y espero podernos vernos pronto.